Bueno, pues otra vez buenos días a todas, a todos. Bueno, antes de comenzar de lleno con la estructuración de las diapositivas, me gustaría comentar de dónde parte el interés por realizar esta investigación. ¿Sí? ¿De dónde nace el interés? Bueno, como ustedes ya saben, el trabajo pues está enfocado en hacer un acercamiento etnográfico y también desde la disciplina antropológica acerca pues de las experiencias de vida de las madres, mujeres del movimiento de mujeres contra deudores alimentarios, cuyo epicentro fue aquí en la ciudad de Oaxaca en el año 2021 y que ahora pues se ha extendido a otras partes de la República Mexicana. Estas mujeres, madres autónomas, han decidido accionar de manera pública a través de pues, los scratches o los tendederos, como ellos le llaman, donde pues exponen de manera pública los rostros y nombres de estos padres pues ausentes en la crianza de las niñas, niños y adolescentes. El Scratch ha sido o ha sido retomado por ellas como una herramienta política de denuncia y de visibilización social del abandono paterno como una violencia patriarcal. Más allá de ser una violencia económica que se ejerce contra las infancias, como esta privación deliberada e injustificada de los recursos económicos para la subsistencia de los menores, es una violencia, o ellas han reiterado que es una violencia que tiene pues una mayor envergadura, es una violencia sistémica que por mucho tiempo ha sido naturalizada pues bajo la idea de las madres solteras o jefas de familia. Así pues es que retoman en esta lucha política que tienen el escrache, en esta búsqueda de justicia, en este recorrido que han hecho a partir de la búsqueda del reconocimiento de esta problemática por parte de las instituciones públicas del Estado. Pero ante la deficiencia y la negligencia institucional es que pues el escrache se vislumbra como una herramienta dentro de este espectro de cambio social, pues de visibilizar estas violencias patriarcales. El Scratch tiene larga data, desde los años 90 en Argentina. Es pues una forma de sanción social, una forma de activismo político que tiene sus orígenes en Argentina, pero recientemente, pues en el siglo XXI, en los años 2010 para acá, ha sido retomada por parte del movimiento feminista también, no solamente para la denuncia de violencias de género por parte de mujeres que se asumen como feministas, sino también con mujeres que no son feministas. Entonces, el Scratch ha alcanzado notoriedad mediática a partir sobre todo del escenario virtual de las redes sociales. Desde 2017, cuando fue el movimiento Me Too en Estados Unidos, en donde diversas actrices de Hollywood denunciaban abusos de poder por parte de productores de la industria cinematográfica, fue que se replicó en otros países. Pero esta herramienta política, el Scratch, también se retomó en lo que es la exigencia de justicia en las universidades para denunciar casos de acoso y abuso sexual. Ante ese panorama es que desde antes de ingresar a la maestría me interesaba mucho como analizar ese clima donde se estaba gestando pues un debate bastante interesante en torno a esta herramienta política, ¿no? Sin embargo, al llegar aquí a Oaxaca, en principio de septiembre de 2021, algo que cobró pues mucha notoriedad aquí en el estado es precisamente el grupo de madres autónomas. El 11 de octubre de 2021, ellas presentaron algo que le denominaron como la patrulla feminista, donde pues iban a los centros de trabajo de estos padres ausentes, pues a evidenciar, ¿no? A estas personas. Entonces, al ver estas imágenes, estos reportajes que se empezaban a hacer aquí en Oaxaca, fue que me comencé a preguntar, ¿no?
¿qué significados o qué importancia tenía el Scratch en escenarios contextualizados de manera diferente, donde no se hablaba de acoso y abuso sexual, pero sí de otras formas de violencia contra las mujeres, ¿no? Y que pues estaba utilizando el Scratch. Entonces, esa fue una de las primeras preguntas por las que me interesé en hacer la investigación. Después, también me interesó pues darle como una mirada situada al Scratch. ¿Qué pasa en contextos como el Oaxaca, en el contextos como Oaxaca? ¿Qué pasa en el contexto de las madres autónomas? ¿Cómo emplean esta forma de acción política? ¿Qué pasa con los deudores alimentarios? Y el tercer punto de donde parte el interés de la investigación fue hacer una contribución dentro del feminismo en torno a estas herramientas que pueden ser consideradas o son punitivas y que han causado pues un acalorado debate dentro del feminismo, ¿no? Como estas herramientas que quizás para algunas posturas prescinden de esta imaginación política de pensar de otras formas distintas pues de buscar la justicia, ¿no? Que no sea en la ejecución de un castigo, de una evidenciación como se hace con los deudores alimentarios. La pregunta de investigación así de este trabajo es, para mí es importante o era importante saber cuál era la noción de justicia que tenían estas madres del movimiento y saber cómo en su accionar colectivo pues utilizaban o empleaban el Scratch frente a las violencias del sistema patriarcal, ¿no? En estos procesos jurídicos de demanda. El objetivo general pues precisamente era eso, ¿no? Saber parte de los significados que nutren esta idea de justicia o desde qué punto ellas parten con esta visión de justicia y cómo en su involucramiento en el accionar político, pues esa idea de justicia quizás se va transformando, ¿no? Y pues para ellas, en el escenario en el que están pues inmiscuidas en la experiencia de pasar por un proceso jurídico, para ellas qué importancia tiene el Scratch o los tendederos. El objetivo es, uno de los objetivos específicos es identificar los factores que moldean esta percepción y significados, ¿no? Si bien dentro del movimiento hay una idea colectiva que es como eje rector del movimiento sobre esta idea de justicia, también de manera individual hay ciertos matices particulares, ¿no? Contextos distintos en los que estas madres maternan, ¿no? Entonces, contextos sociales, políticos, incluso subjetivos que moldean esta percepción de justicia. El objetivo número 2 es identificar específicamente qué papel tiene el Scratch en la búsqueda de justicia, ¿no? Cómo en su accionar ante las instituciones, ante el desgaste anímico, económico que ellas enfrentan, pues es que el Scratch aparece como una posibilidad, ¿no? En su camino hacia pues, la obtención de la pensión para sus hijos. Y el objetivo 3 es describir cómo están articulados ciertos mecanismos de violencia patriarcal que ejercen tanto las instituciones del Estado, la sociedad y las exparejas de estas madres autónomas. Ahora, adentrándonos un poco en la cuestión metodológica, para mí fue un reto muy importante construir esta parte, porque si bien la presencia de las madres autónomas se efectúa de manera física a través de los tendederos públicos que convocan en plazas públicas, en los juzgados o en ciertas instituciones, también eso no es de manera consecuente, o sea, de manera diaria, ¿no? Entonces, su accionar también, donde ellas pues han incidido de manera muy importante a través de su página de Facebook. Es otro escenario de interacción social que ellas tienen, ¿no? Entonces, es un campo social, pues, no tan concentrado en un espacio geográfico en particular, ¿no? Sino son actoras sociales que están también dispersas de manera difusa, ¿no? Entonces, que interactúan tanto en las calles como en el espacio público de las redes sociales. Y también porque
Oaxaca es uno de los nodos que integran esta red a nivel nacional de madres autónomas. Ellas han conformado el Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios y tienen presencia en varias partes de la República Mexicana. Oaxaca fue el epicentro y es uno de los nodos más importantes, pero obviamente las madres que se organizan en diferentes partes del país, pues también sus historias son contextualmente muy diferentes, ¿no? Y también la forma de accionar en cada parte es distinta, tiene matices distintos. Aunque hay una perspectiva relacional, para mí era importante centrarme en Oaxaca específicamente, ¿no? A partir de comprender que el actor social que yo estaba pues investigando era pues un actor social híbrido, difuso, fue que eché mano de la teoría de actor-red de Bruno Latour, que es una perspectiva sociotécnica que estudia la acción social de manera distribuida en la creación de redes, es decir, a través de las asociaciones entre individuos. Entonces, a partir de esa teoría fue que también pude comprender que el campo en el que me estaba situando pues era móvil o incluso multisituado. Muchas de las madres autónomas del movimiento aquí en Oaxaca no solamente viven aquí en la ciudad, sino viven en otros municipios, en otras partes del estado. Entonces, eso también me llevó a hacer etnografía fuera pues, de aquí de la capital. Y pues la etnografía estuvo como dividida en dos partes, ¿no? La etnografía digital, que fue un escenario de observación directa, donde a través de su página de Facebook, pues fue una herramienta útil para la recopilación de datos como medio de comunicación con ellas y también para el monitoreo constante de su página de Facebook. Ahí pues era un escenario de observación directa porque pues es posible también visualizar discursos y prácticas sociales que ellas tienen dentro de la red, ¿no? Fue importante también para poder hacer el diario de campo, hacer capturas de pantalla, analizar algunos fragmentos de textos de publicaciones y también porque me permitió ubicar actoras clave, sucesos importantes y scratches pues, que tenían mayor índice de respuestas y a partir de eso también poder identificar a algunas madres y poder hacerles la invitación para participar en el trabajo. La etnografía in situ, ahí pues constó precisamente de acudir a los eventos que ellas convocaban, a la asistencia presencial a los tendederos públicos y pues parte del trabajo de campo fue también situarme en un caso específico de una de ellas, ¿no? Entonces tuve que ir por pues un par de semanas al lugar de erradicación de esta madre autónoma que fue en un municipio de aquí de Oaxaca. La parte metodológica también se nutrió de otros instrumentos como fue las entrevistas estructuradas, semiestructuradas, conversaciones informales y también la consulta del expediente de uno de los casos. En total fueron 16 entrevistas divididas entre madres autónomas, abogadas feministas, familiares de las madres autónomas y también servidores públicos. Bien, ahora para comenzar de lleno con el contenido de cada uno de los capítulos, la tesis estuvo compuesta de 3 capítulos principales. El primero lleva por título Maternidades autónomas frente al abandono paterno y su génesis patriarcal. Tiene 4 subtemas. El primero estuvo orientado a brindar un panorama estadístico acerca de las madres autónomas. Dentro de este movimiento hay una abogada feminista que se llama Almadeusi Bautista Ramos. Ella ha estado muy apegada al movimiento de madres y en un esfuerzo por hacer o evidenciar esta problemática de una manera tangible a través de datos. En 2022 realizó esta encuesta que pues ahorita me parece todavía no tiene mucha difusión, pero se entrevistaron a 390 mujeres
y pues la mayoría de esas mujeres eran madres autónomas, ¿no? Entonces hay algunos datos sobre la percepción de justicia que tienen en cuanto a la resolución, cómo ha sido la resolución de los casos jurídicos de estas madres, que la mayoría pues son casos que realmente no se han resuelto. Entonces es más que nada como brindar un panorama estadístico. Después, hacer un acercamiento a lo que es la Ley Sabina contra los deudores alimentarios, que es una propuesta que han hecho las madres a partir de su experiencia en los juzgados y que pues tiene como principal objetivo hacer modificaciones a los códigos penales y civiles para restringir derechos a estos hombres, ¿no? Y el apartado número 1.3 y el 1.4 están orientados a precisamente a preguntarse y dar una respuesta sobre lo que es una maternidad autónoma, ¿no? Era uno de los conceptos o categorías claves en la investigación. Entonces, para mí era importante hacer un abordaje de este concepto a partir pues de varios aspectos importantes. El primero de ello es que la maternidad autónoma pues ha sido entendida de manera coloquial como madres autónomas, jefas de familia, pero este término de maternidad autónoma ha tenido una relevancia importante para las madres en cuanto a una resignificación política de lo que es maternal, ¿no? Prescindiendo de la responsabilidad paterna, ¿no? No son jefas de familia, no son madres solteras o madres solas, son madres que maternan en autonomía. Entonces eso era muy importante para ellas visibilizar, ¿no? Y también situar al abandono paterno como una violencia patriarcal. Ahora pues también dentro de este concepto de maternidad autónoma surge dentro del estudio de lo que se ha denominado como las nuevas maternidades emergentes u otras maternidades, que tienen pues también un andamiaje feminista muy importante, ¿no? Donde se evidencia pues una crítica a la maternidad normativa o hegemónica patriarcal, ¿no? Donde pues hay ciertos significados sociales, ¿no? También muy anclada a la segmentación de los roles tradicionales de género. Entonces, desde esta crítica a ese sistema normativo de la maternidad, es que las maternidades autónomas también se erigen, ¿no? O sea, se hacen esa crítica muy importante y también buscan situar la maternidad como una realidad plural y heterogénea y distinta también, que cobra pues sí, características diferentes de acuerdo a los contextos en los que están situadas las madres, ¿no? La forma de maternar no es lo mismo que en la ciudad o en el campo, ¿no? O en una mujer que está en Oaxaca o que está en Ciudad de México, ¿no? Entonces, la maternidad es una realidad diversa, plural, y también las maternidades socialmente vividas de las mujeres de a pie pues están determinadas pues por la etnia, por la clase, por la edad, ¿no? Hay un poco también el enfoque interseccional que es muy importante para tomar en cuenta en esta parte, ¿no? Dentro de este concepto también de maternidad autónoma, el abordaje que se hizo en el trabajo fue partiendo de cómo se ha estudiado esta idea de maternidad autónoma, pero desde lo que son las maternidades solas por elección. Anteriormente, el término de maternidad autónoma estuvo asociada a aquellas mujeres que decidían ser madres, pero a partir de métodos médicos asistidos para poder allegarse a la maternidad, y donde la figura paterna pues está totalmente desdibujada, ¿no? Son mujeres que han decidido maternar solas. Y desde ahí parte un poco el análisis de este concepto. Sin embargo, para las madres del movimiento, la maternidad autónoma pues tiene una connotación y un significado totalmente distinto, porque están problematizando el abandono paterno, ¿no? O sea, no son madres que decidieron ser
autónomas desde el principio, sino que hay unas circunstancias estructurales y sistémicas que las han llevado a maternar de esa manera. Entonces, desde ahí también parte el estudio de este concepto y también de la crítica al concepto o la visión de la jefatura de familia, ¿no? Que han sido catalogadas ahí las mujeres como estas mujeres que prescinden del lazo conyugal, ¿no? O sea, son mujeres que son viudas, separadas, madres solteras, como se les ha llamado, pero que esa categoría debería de ampliarse un poco más. Entonces, hablar de maternidad autónoma es muy importante para situar el análisis de esta investigación. Y también otro de los puntos importantes de este capítulo pues es una crítica sobre la maternidad como esta función simbólica y también práctica social de cuidado hacia los menores, ¿no? Desde el sistema sexogénero, desde esta idea patriarcal, a las mujeres, pues la maternidad ha sido como Marcela Lagarde dice que ha sido un espacio de especialización, ¿no? Que impacta mucho en la subjetividad de las mujeres. Pero la maternidad como esta función simbólica de cuidado y práctica social está muy centrada en nosotras las mujeres, pero no en los hombres. Y los hombres también tienen esa capacidad de cuidar a las infancias y no lo hacen, ¿no? Entonces, las mujeres han también pasado esa brecha, digamos, hacia el trabajo productivo, pero los hombres no han reproductivo, ¿no? Es una deuda también que está ahí pendiente. Entonces, este deslinde que hay de la paternidad de estas infancias, de estas adolescencias, no es fortuito, ¿no? No solamente se apela a una cuestión económica de subsistencia, sino también al reclamo de por qué desde el sistema patriarcal se sigue justificando el abandono paterno y por qué no tiene una significación simbólica tan importante la paternidad como la maternidad, incluso el abandono paterno, ¿no? Si una madre abandona a sus hijos, es una crítica muy fuerte hacia ellas, es como si fuera, digamos, significara para las infancias la muerte, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a las madres, a las mujeres, se les ha dado esa función de, pues, reproductoras de la vida, ¿no? Y los hombres no tienen pues ese rol de la paternidad es uno de los roles posibles que pueden tener en su vida, pero no es algo tan significativo como para las mujeres. Entonces, ese capítulo prácticamente trata de situar esa discusión y también problematizar el trabajo doméstico como un trabajo, ¿no? Como un trabajo no remunerado, y también ahí tomo la perspectiva de Silvia Federici. Y bueno, el segundo capítulo está muy centrado en otras dos de las categorías importantes del trabajo, que es escrache y justicia. En ese capítulo está dividido en 6 subtemas. El primero está enfocado en cómo es que el escrache pues, se ha adaptado al contexto oaxaqueño, ¿no? Cómo es que las madres llevan a cabo este acto tanto en redes sociales. En estos apartados me enfoqué más en la cuestión descriptiva, ¿no? Como más antropológica de lo que pude recoger de los datos en campo. También hay un apartado dedicado a cuestionar esta idea de la falta de imaginación política en las mujeres que emplean esta forma de acción, ¿no? Desde el feminismo, desde el movimiento feminista en general, pues sabemos que es diverso, pero hay un feminismo al que se le ha denominado como feminismo punitivo, que tiene como finalidad, pues, precisamente buscar alternativas que llevan al castigo de estos generadores de violencia, ¿no? Entonces, hay un debate también ahí importante, entonces lo abordo también desde ahí. También sobre cuál es la utilidad del escrache para el movimiento de madres autónomas y la deficiencia institucional como uno de los grandes desencadenantes para el accionar de estas madres. Porque si bien vemos desde
de manera directa el acto de la falta de pensión alimenticia para estos niños y adolescentes. Ese es el acto concreto que podemos visibilizar, pero debajo de ese acto hay un continuum de violencias que las madres también han atravesado. Entonces, eso también es importante visibilizar para ellas. Y también analizando un poco más a fondo el scratch desde los sentidos y afectos, emociones que generan estas madres autónomas durante estos procesos de justicia, es que encuentro que el scratch pues está guiado por una energía afectiva particular, ¿no? Donde emociones como el coraje, la ira, ¿no? La tristeza, el miedo son ejes fundamentales para la activación política de ellas, ¿no? Ahora, en la categoría de justicia, sobre cuál es el significado o los significados que tienen para las madres del movimiento, pues vemos que ellas parten pues de una concepción de justicia estadocéntrica, ¿no? O sea, no con una fe ciega en el Estado, no con una fe ciega en la justicia estatal como la gran panacea, más bien es como un primer escalón al que ellas aspiran llegar como mínimo, ¿no? Entonces, en el fondo hay una pues desilusión bastante grande sobre esta idea de justicia monopólica del Estado, ¿no? Entonces, a partir de eso es que ellas pues pueden visualizar en el scratch un sentido pues distinto de justicia, ¿no? Y bueno, también ahí es muy importante también cuestionar que, bueno, no cuestionar, más bien precisar que la violencia institucional es uno de los principales detonantes para pues digamos, para incidir en esta idea de justicia que no está, que deja de estar tan apegada al Estado, como esta desilusión, desesperanza que hay, ¿no? En este caso, aquí en este capítulo, también en el trabajo se resaltó mucho lo que es el concepto de violencia institucional de Victoria Pita. No solamente como esta denuncia a las rutinas, a las culturas institucionales y a la violencia internalizada que incluso puede estar en los ordenamientos legales, ¿no? Sino a la violencia institucional como como un concepto que tiene una potencia política importante para ellas denunciar el Estado, digamos, la violencia que ellas están viviendo, la violencia económica como una violencia de Estado, en la que las instituciones tienen un papel muy importante también como generadores de esta violencia hacia ellas, ¿no? Y también en este significado de justicia como para las madres autónomas, más allá de la aplicabilidad de la ley o de poder conseguir un resultado favorable para que sus hijos reciban el pago de la pensión alimenticia, encuentran que la ley en su sentido formal y en su sentido de práctica social hay una brecha muy grande, ¿no? Algo muy importante que resalto también aquí es sobre el vacío de justicia que ellas tienen. A pesar de que puedan conseguir el pago de la pensión, sigue habiendo algo que la justicia del Estado no alcanza a prever, ¿no? Y que ahí tiene que ver con una razón, una cuestión subjetiva que apela también a una cuestión moral, ¿no? Y aquí vemos que en este concepto algo que marca mucho digamos como la pauta, es el abandono hacia sus hijos, ¿no? O sea, para ellas la herida emocional que eso causa en sus hijos, ¿no? La herida del abandono paterno es algo que las marca a ellas y marca a sus hijos pues de por vida. En muchos de los casos también se aborda en este capítulo, hay hijos que han estado al borde del suicidio, ¿no? por el abandono paterno. Entonces, ese agravio moral que hay detrás de este problema del abandono paterno es muy grande. Entonces, aunque consigan la justicia del Estado, si es que llega, está ese vacío, ¿no?
Entonces, aquí algo que también se recalca mucho y es desde la perspectiva de Laura Saavedra Hernández, es sobre que a pesar de que la violencia económica o la violencia que ejercen estos deudores alimentarios contra sus hijos pudiera estar tipificada en la ley no alcanza a prever o a vislumbrar de qué forma se viven esas violencias en la vida de las mujeres, ¿no? O sea, sigue habiendo un vacío. Sin embargo, es importante que en la ley esté tipificado este delito o esta violencia, pues como un precedente, ¿no? Como una forma de no repetición, como una forma también de hacer inteligible a través del Estado o su discurso, pues que existe una problemática. No es que las madres necesiten legitimidad como tal, o que su lucha no sea legítima si el Estado no reconoce esta problemática, sino que es parte importante también de librar una lucha dentro de las instituciones para poder hacer cambios o transformaciones, ¿no? Entonces, este capítulo analiza esa parte también y se centra también, por supuesto, en el escrache, ¿no? Como una vía autogestiva que ellas han retomado en su accionar, y pues ahí también entro de lleno a esta postura no punitivista, ¿no? que hay acerca del scratch. Y bueno, dentro de las utilidades que las madres han podido encontrar al realizar pues los tendederos, es los espacios de acompañamiento y escucha para contar sus experiencias. Entre ellas se tratan de acompañar, se tratan de escuchar, se tratan de incluso pasar información sobre a dónde acudir, a qué instancias pues de públicas pueden llevar sus casos, porque estas madres, o en su mayoría, pues nunca habían enfrentado un proceso jurídico, ¿no? Entonces, también para ellas enfrentarse a toda esta maquinaria institucional es algo nuevo, entonces hay un desconocimiento de las leyes, de muchas cuestiones jurídicas que ellas también van aprendiendo en el camino, pero gracias también al acompañamiento que ellas tienen, ¿no? Y que ha permitido también que otras madres pues se acerquen al movimiento pues en busca de este apoyo o este soporte que a veces no encuentran en sus familias ni tampoco en las instituciones, ¿no? También otro de la utilidad que ha tenido es nombrar a los deudores como generadores de violencia. En estos procesos también hay mucha culpa por parte de las madres, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos también estereotipos, muchos estereotipos que también se introyectan dentro pues, de la cultura, ¿no? Entonces, ¿por qué escogiste mal? Te hubieras fijado antes, tú tuviste la culpa, en fin. Entonces, también a partir de las experiencias y de los datos que recabé en campo, es que se puede, pues, nombrar como uno de los hallazgos, es que las madres dentro de estos procesos de acompañamiento que llevan entre ellas han podido resignificar esta cuestión del abandono hacia sus hijos de una manera distinta, o transitarlo de una manera no tan dolorosa que si lo hubieran hecho de manera particular, ¿no? Entonces, acompañándose es algo que ellas han podido hacer. También pues ha permitido la articulación política y cambios de subjetividad. Si bien no todas las madres del movimiento se asumen como feministas, el feminismo pues ha sido uno de los ejes rectores del movimiento, ¿no? Principalmente pues de las madres que encabezan el movimiento. Entonces, para muchas madres, desde la posición en la que se encuentran, desde los escenarios en los que están, han comenzado a cuestionarse ciertas prácticas, ¿no? Han empezado a cuestionarse el abandono paterno, pues sí, como una violencia que no es casual, sino que tiene que ver con un sistema. Entonces, ha permitido esa parte, ¿no? También, pues, en el mejor de los casos, ha permitido o ha forzado a algunos deudores a llegar a acuerdos para pagar la pensión alimenticia, ¿no? O para comunicarse con las madres. Y también, pues, la exhibición pública que hacen a través de los tendederos, para algunas de ellas ha significado pues una forma de resarcir un poco el daño que han recibido ellas y sus hijos. Entonces,
obtener un poco de reparación que no encuentran en la justicia estatal, pero que sí pueden encontrar a través del Scratch. Y también, como les comentaba al principio, pues saber que el Scratch es el acto que vemos en las calles, pero detrás de todo eso hay un sinfín de emociones, significados, afectos, violencias específicas que pues llevan el actuar de estas madres. No es como el núcleo, parte de estos agravios morales son como el núcleo moral de la lucha que ellas encabezan. Entonces, las emociones, más allá de ser como un asunto que concierne solamente a la psique de las personas o un aspecto psicológico, las emociones también tienen una dimensión social, están también situadas, ¿sí? Aquí también retomo mucho el enfoque de David Le Breton sobre las condiciones sociales que envuelven la afectividad y sobre la posición del sujeto y qué circunstancias lo rodean, ¿no? Algunos sentimientos y emociones pues no surgen de la nada, sino tienen una fuerza social importante. También aquí retomo un poco la perspectiva de Miriam Jimeno sobre cómo la parte emocional o afectiva en las mujeres desde una visión occidentalizada pues ha sido catalogada como irracional, ¿no? O las mujeres somos como más emocionales porque estamos más circunscritas a las funciones físicas de nuestro cuerpo, en fin, pero como las emociones navegan como dentro de dos polos, ¿no? Las emociones en las mujeres como esta idea sacra, linda, que podemos experimentar las mujeres, pero también las emociones como la ira, el odio, el bien, rencor, como esta idea de irracional, ¿no? Como esta idea que se pega más como a la violencia, porque dentro de la lógica patriarcal también las emociones no tan positivas que pudieran surgir en nosotras como mujeres, pues se erigen dentro de este lado de no ser una buena mujer o una subjetividad femenina, pues que se va al extremo, ¿no? De emoción, más bien esta construcción subjetiva y simbólica de las emociones, pues dentro de nuestra psique, en donde el odio y el rencor pues no tienen como mucho espacio, no tendrían que tener como mucho espacio, pero para las madres autónomas es un aspecto fundamental, ¿no? El sentir odio, rencor, tristeza, es algo que les mueve mucho, ¿no? Y que también en esa parte han sido muy disciplinadas en cuanto tienes que resignificar lo que te está sucediendo, tienes que transitarlo de esta manera, no hacia el rencor, sino hacia un lado más positivo. Pero eso es entender también de una forma lineal el tránsito de las emociones, y eso no siempre es así, ¿no? También aceptar que dentro de uno hay emociones, pues, como la ira y el rencor, pues también es algo que ellas pues lo aceptan también abiertamente, ¿no? Y el capítulo número 3, este está enfocado un poco más en un caso concreto que tuve oportunidad de trabajar con una de las madres, e identificar ciertos patrones, ciertos mecanismos de violencia que tienen lugar en el contexto en el que ella vive, ¿no? Ahí hago el análisis de su caso particular a través también del abordaje de su caso. En el trabajo igual se va desglosando desde donde ella parte y las circunstancias en las que pues para ella se hace apremiante escrachar al deudor alimentario por una serie de omisiones institucionales. Y bueno, los otros subtemas del capítulo están orientados al abordaje de la cuestión del derecho. Dentro del trabajo, algo que salió a relucir fue que... Ángeles, disculpa la interrupción, nada más avisarte que ya vamos en los 40 minutos de exposición.
para que, Ay, Dios. para que sepas cómo andamos de tiempo, porfa. Sí, gracias. Bueno, en esta parte me enfoco mucho en la cuestión del derecho, pero en su sentido más cotidiano. No el derecho en su sentido formal de las leyes y legislaciones, sino cómo es que las madres autónomas enfrentan toda esta maquinaria del Estado, ¿no? En su interacción diaria con los actores legales que van desde el abogado que las asesora hasta los jueces que pues toman ciertas decisiones en sus casos, ¿no? Entonces, aquí tuve la oportunidad también de acercarme a un colectivo jurídico aquí en Oaxaca, que son abogadas feministas que tratan de darle también una mirada distinta al derecho, una mirada en la que no solamente hay una incorporación de la perspectiva de género, sino una perspectiva feminista, y donde incluso el escrache para ellas se visualiza también como una opción. Cojudiri utiliza el escrache también. Entonces, aunque ellas partieron de una visión estadocéntrica o de la justicia formal y conducirse a partir de los lineamientos del derecho, se han dado cuenta que eso a veces no funciona y que a veces puede ser contraproducente e incluso más peligroso. Entonces, por ello es que accionan de otras formas y entre ellas pues está el scratch. También en este capítulo lo que trato de abordar es cómo las madres autónomas han propiciado cambios y cómo pues ha habido un proceso de juridificación o transformación de los marcos jurídicos a partir de la lucha que ellas han emprendido y sobre todo pues de la ley Sabina, ¿no? Que para ellas pues ha sido un instrumento más dentro de su lucha, dentro de su accionar, aparte del escrache, ¿no? También han hecho esa propuesta legislativa y también Diana Luz Vázquez Ruiz, quien es la principal impulsora de este movimiento, también ha tenido pues que pues dialogar, ¿no? Con varias autoridades, también con buscar espacios en los ámbitos legislativos para que la ley, pues ahorita es uno de los logros es que se ha logrado el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, pero pues aún falta mucho trabajo que hacer y en muchas de las circunstancias pues su punto de vista no ha sido tomado en cuenta. Entonces también es que pues a partir de esto ellas continúan trabajando y pues sería todo.